Continuamos aquí con nuestro invitado Alejandro Jiménez para hablar de Paul Verlaine. Nació el 30 de marzo de 1844 en Metz, Francia. Cursó estudios en el Liceo Bonaparte de París. Su familia perteneciente a la pequeña burguesía. Su padre, como el de Arthur Rimbaud, era capitán del ejército. Hizo estudios en París y llegó a trabajar en el ayuntamiento. Frecuentó cafés, salones literarios parisinos y en 1866 colaboró en el primer Parnaso contemporáneo, publicando los poemas saturninos influenciados por Baudelaire, aunque ya anunciaban el esfuerzo hacia la expresión, hacia la sensación de vuelta. Carta a Mallarmé del 22 de noviembre de 1866, propósito que desarrollaría en sus mejores obras en el año 69 en las fiestas galantes. Fantasías evocadoras del siglo XVIII de Watteau confirmaban esta orientación. En 1870 se casa con Mathilde Maté, a quien le escribió la buena canción. Aprovechando los cafés para escribir versos. Aparece publicado en el Diario del Progreso Moral, una revista de arte, augurando una nueva obra, con un toque dirigido a la época moderna, en el umbral de la novedad. Sus primeras obras, como poemas saturnianos de 1866 y fiestas galantes de 1869, exponen el rechazo al romanticismo parnasiano. El 11 de agosto de 1870 se casa con Mathilde Motet Fleurville, que tenía apenas 16 años. Y finalmente abandona a su esposa 2 años después para viajar y vivir con el poeta Arthur Rimbaud. Y vamos a leer un poema. Id, pon tu frente sobre mi frente, primavera en el balcón, pensionistas, lasitud, aria de antaño, mi sueño, mujer y gata, te ofrezco. Soñé contigo esta noche, el hogar, tú crees canción de otoño. Id pues vagabundos sin tregua, errad funestos y malditos, a lo largo de los abismos y las playas, bajo el ojo cerrado de los paraísos. Y nosotros, que la derrota nos ha hecho, ay, sobrevivir, los pies magullados, los ojos turbios, la cabeza pesada, sangrantes, flojos, deshonrados, cansados. Vamos penosamente ahogando un lamento sordo. Y después de estos versos, ya en 1874, finaliza Romanzas, sin palabras. Borracho, pega 2 tiros a Rimbaud, quien resulta ligeramente herido. Rimbaud lo denuncia al día siguiente, creyéndose amenazado de nuevo, puesto que la prisión de Petit Carmes pasa por un examen médico legal que lo declara pederasta, condenándolo a 2 años de prisión y una multa de 200 francos. Al final del año se edita Romanzas sin palabras. En 1875, liberación de Verlaine, reencuentro con Rimbaud en Stuttgart después del problema que tuvieron, partida a Londres, donde busca mantenerse como profesor. Conversión y Segats Amour, epopeya de 5.000 versos dedicada a la Virgen, última carta de Rimbaud, en donde se anuncia que no lo verán más. Alejandro, ¿algún comentario a este respecto? En primer lugar, es importante sobre Verlaine destacar que él fue quien acuñó la cuestión de la poesía maldita, al menos digamos la denominación de los poetas malditos, cuando publicó una antología en la que incluyó precisamente a Mallarmé, a Baudelaire, señalando que lo que caracterizaba su obra y también sus vidas tenía que ver justamente incluso con una cuestión de autodestrucción, de hermetismo y de una vida señalada como proscrita y como condenada.
Ese es un punto importante. Y de alguna manera, como él mismo se incluye dentro de ese libro y se autodenomina un poeta maldito, puede ser partiendo tal vez de algún grado de conciencia que tuviera el propio Verlaine sobre su propia... la tensión que existe en él entre una parte muy salvaje y muy brusca y una parte que es muy sublime. Hay una tensión en él que tiene que ver con la creación poética, para la cual se necesita una sensibilidad, una experiencia muy delicada de interpretación de lo que se está sintiendo, pero por otra parte también se ve en la vida de Verlaine una conducta siempre de ira, de descontrol y de extralimitación. En el caso que se narraba hace un momento de los disparos que le hizo a Rimbaud, también en muchas biografías se puede leer las constantes riñas que tenía con su esposa, el abandono que hizo de ella, incluso en el momento mismo en el que ella iba a tener un hijo suyo, en fin, su frecuencia también a los bajos fondos parisinos y demás. Entonces, él mismo también es un maldito no solo por lo que escribe, sino por lo que hace. La obra de Verlaine es la presencia del imaginario musical. Verlaine crea su universo sonoro orientado totalmente hacia el interior. Lo mismo ocurre con todos los sonidos, oídos por el poeta y en particular con la voz humana. Su poesía deja escuchar el sonido de la naturaleza. La voz humana ocupa un lugar de privilegio. Es reveladora del alma. Una vez oída no se olvida nunca. La música está constantemente unida al sueño y asociada a la luz. El poeta reconoce una canción de la marcha, del viento, del campanario, del pájaro, del amanecer. El modo específico de la canción berleliana es la canción suave y está próxima a lo inconexo, a lo primitivo. Verlaine es sui generis, como ningún otro poeta francés. Ha sentido la nostalgia de esos tiempos fabulosos en la que la poesía era hermana de la música. La musicalidad del verso que el poeta hace del ritmo y de los sonidos de la lengua francesa. Emplea desde sus primeros versos un ritmo marcado por ciertas variaciones, desplazamientos de los cortes tradicionales del alejandrino, por ejemplo, mediante el uso de comas y de pausas. Un ejemplo claro de este es el poema ¿Tú crees en el ron del café, en los presagios? ¿Tú crees en el ron del café, en los presagios? ¿Y crees en el juego? Yo no creo más que en tus ojos azulados. ¿Tú crees en los cuentos de hadas, en los días nefastos y en los sueños? Yo creo solamente en tus bellas mentiras. ¿Tú crees en un vago y quimérico Dios o en un santo especial? Y para curar males en alguna oración, mas yo creo en las horas azules y rosadas que tú a mí me procuras y en la voluptuosidad de hermosas noches blancas. Y tan profunda es mi fe y tanto eres para mí que en todo lo que yo creo solo vivo para ti. Bueno, estos versos vemos solo comas, ¿no? Y lo hace con la intención de crear pausas y dar una explicación más específica. Tú crees en un vago y quimérico Dios, coma. Y los puntos y comas son utilizados para hacer una comparación entre lo que cree la supuesta mujer de la que habla y de él mismo. Entonces es como un juego para significar. Sí. También es muy recurrente en la poesía de Verlaine encontrar que tiene una ortografía, no, sino más bien una forma de capitalizar algunas letras para darles un sentido, para subrayar su sentido. Por ejemplo, incluyéndole una mayúscula inicial para resaltarlo y mostrar que no está en el plano de lo sensible, sino en la correspondencia ideal, como lo hablábamos ahorita en el caso de Baudelaire. Como hacía César Vallejo y Carlos Oquendo. Pero parece ser que lo tomó fue de los franceses. Sí, y tal vez lo tomó por la vía porque Verlaine impacta sobre todo en la literatura de Rubén Darío,
Entonces tal vez pudo haberlo leído Vallejo, bueno, aunque Vallejo también vivió en Francia mucho tiempo, pudo tener y también Mallarmé utiliza mucho mayúsculas en sí. algunos de sus poemas, ¿no? También Verlaine usa muchos títulos con nombres en inglés, como Nevermore, que es un poema que afronta el recuerdo y el contrarrecuerdo en la mezcla de los versos. Recuerdo, recuerdo, ¿qué quieres de mí? El otoño hacía volar el tordo a través del aire átono, y el sol lanzaba un rayo monótono sobre el bosque amarillento donde restalla el cierzo. Estábamos a solas e íbamos soñando. De repente, volviendo hacia mí su mirada conmovedora, ¿cuál fue el día más bello? Dijo su voz de vívido oro, su voz dulce y sonora de lozano timbre angélico. Una sonrisa discreta le dio la réplica y besé su mano blanca devotamente. Ah, qué perfumadas son las primeras flores, y qué sonido, qué murmullo encantador, el primer sí que sale de los labios bien amados. Sí. Algunas veces usa encabalgamientos que hacen que el poema se desarrolle mediante largas frases, a veces mediante una frase única y que contiene una emoción de la que el lector no puede escapar. Y no podía faltar el tema de la mujer, el recuerdo, la muerte, la naturaleza, la función del poeta y la maldición que pesa sobre él, como ya habíamos hablado, en la oscuridad y en el tedio, el sueño de los años pasados y el rechazo de la civilización moderna. En ese entonces, que todo se estaba transformando. Motivos históricos fundamentales como la muerte de Felipe II y César Borgia. Balaícain opina que en los términos de la luna, el viento, la nieve, grajos, lluvia, son sustantivos tan usados por Verlaine que luego se convertirán en el vocabulario predilecto de los simbolistas. Toman a la usanza, acaban las palabras, como decía Ricardo, como hizo Pablo Neruda, no nos dejó casi palabras. Y Verlaine además introduce el sentido de la muerte, el temblor de lo efímero, el olor de la decadencia. ¿Cómo será el olor de la decadencia? Como lo sugiere en el poema La angustia. ¿Alguna frase, Verlaine? El poeta es un loco perdido en la aventura. Bien. Carlos, yo quisiera que pudiésemos leer un poema que describe de alguna manera lo que usted acaba de mencionar. Claro, y es vamos. el primero de los poemas saturninos. Dice: los sabios de antaño, que bien valdrían los de Ogaño, creyeron, y es punto aún mal iluminado, leer en el cielo dichas y desastres, y que las almas estaban unidas a su astro cada una. Mucho se ha bromeado, así la risa resulte tan ridícula como a veces engañosa, sobre esta explicación del misterio de la noche. Que los nacidos bajo el signo de Saturno, fiero planeta, querido de los nigromantes, entre todos tienen, según los antiguos grimorios, buena parte de bilis y buena de desdicha, sabido es. La imaginación, inquieta y débil, anula en ellos el esfuerzo de la razón. Por sus venas la sangre, sutil como veneno, rara y ardiente lava, corre y rueda estruendosa sobre un triste ideal que se derrumba. Tales, los saturninos, han de sufrir, y tales de morir, admitiendo que seamos mortales, pues el plan de su vida fue trazado línea a línea por la lógica de una influencia maligna. Bien, esto es más concreto que el mismo texto. Y de poemas saturnianos se inicia con un prólogo de lo más elocuente que hemos elegido como modo de evidenciar los aspectos simbolistas de esta temprana poesía. Leer en el cielo tanto las dichas como los desastres, y que cada alma estaba unida a uno de los astros. Ya aquí hay una actitud del poeta descifrador a lo Baudelaire, para que transforma en un sentido místico que será que anuncie después Mallarmé. Leer en las estrellas, tarea de sabios, que es entrever esferas superiores. Hay una beta neoplatónica impresionante. Relacionar cada alma con algo celeste es establecer una correspondencia entre lo inmanente y lo trascendente, lo que ya habíamos hablado de la teoría de las correspondencias. Es Swedenborg en el simbolismo.
Aparece en este prólogo tan empapado de lirismo, además la poética de la nocturnidad, que instala en la poesía del fin de siglo ese misterio nocturno, dirá en el mismo prólogo, aquellos nacidos bajo el signo de Saturno, fiero planeta de la imaginación inquieta y débil, en ellos anula el esfuerzo de la razón. Y antes de continuar con Arthur Rimbaud, sería bueno también como una conclusión que nos aclare más Pues dentro del grupo de los poetas simbolistas franceses, Verlaine es el que menos teorizó, pongámoslo en esa manera, y tal vez el de espíritu más débil. Fue un hombre con una vida trágica que estuvo en una permanente búsqueda, si esto puede plantearse de esta manera, una permanente búsqueda, pero en la quietud. Y su vida fue tan triste que terminó precisamente cuidado por una prostituta los últimos años de su vida, lejos de su esposa, lejos del Rimbaud con el que había tratado también de encontrar una alma gemela, al menos en el territorio de la poesía y demás. Pero de cualquier forma la influencia de Verlaine es notoria, y incluso se encuentra dentro de la poesía del mismo Rubén Darío, que fue el iniciador del modernismo en la lengua española, un pequeño poema que de pronto pudiéramos leer como para cerrar esta parte. Dice: Padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador, pánida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor, que tu sepulcro cubra de flores primavera, que se humedezca el áspero hocico de la fiera, de amor si pasa por allí, que el fúnebre recinto visite pan bicorne, que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí. El padre de Arthur Rimbaud era Frédéric Rimbaud, capitán de infantería, y su querida madre Vitalie Cuff era originaria de Roche y nació el 10 de marzo de 1825. La pareja no se veía más sino en raras ocasiones o en fechas de suma importancia, como en los nacimientos de sus 5 hijos, por ejemplo. Jean-Nicolas Arthur, Victorine, que murió en 1857, Jean Rosalie, Frédéric, y después del nacimiento de esta última, el padre abandonó a su familia. Arthur entró a la escuela Rosat, donde obtuvo los primeros reconocimientos. Rimbaud en 1870, a sus 15 años de edad, ya entra en una etapa completamente difícil. Y en 1865 comienza en el Colegio Municipal de Charlottesville, donde rápidamente se destaca como un alumno brillante y superdotado. Obtiene premios de literatura, lenguas y otras asignaturas. Compone en latín fluido poemas, elegías y diálogos, pero como dice en su poema, Los poetas de 7 años, ya de esta edad estaba lleno de conflictos internos y sentimientos de rebeldía. Alejandro, ¿algo relacionado con Rimbaud en este momento? ¿O? Bueno, sí, tal vez la característica que más destaca Rimbaud con relación a los otros poetas malditos es su precocidad a la hora de la composición de la poesía, porque compuso toda su obra prácticamente entre los 16 y los 19 años, y después de eso se olvidó de la poesía por completo. Luego, si estamos ante un caso de genialidad, al menos a mi modo de ver, hay aquí un genio de la poesía, porque por cualquiera de los aspectos que nos guiáramos se vería un revolucionario. Si nos vamos por el lado de la forma, hay una ruptura con el molde, porque Rimbaud es prácticamente el iniciador de la métrica libre en Francia, aunque Baudelaire había hecho algunos intentos en los pequeños poemas en prosa, pero Rimbaud es el que lleva eso ya a un límite, más bien a un punto muchísimo más allá de eso. Y segundo, porque incluso también las imágenes poéticas como tal reflejan un montón de yuxtaposiciones y de cruzamientos que a veces son de difícil comprensión, y por eso también se le considera en alguna medida pionero del surrealismo en la poesía, y de una escritura automática o libre que en su momento no quiere reflexionar, sino más bien dejarse
llevar por una especie de fluencia poética. En 1870, durante sus clases de retórica, el colegial entabla amistad con su profesor George Isambard, quien era 6 años mayor que él. Isambard le presta libros tales como Los Miserables de Víctor Hugo, que el joven Rimbaud lee a escondidas de su madre. Aproximadamente en esa época es también cuando edita su primer poema, Los aguinaldos de los huérfanos. Quiso formar parte de los parnasianos enviando 3 poemas al líder Theodore Banville, Ofelia en las tardes azules estivales y Credo en Unán. Banville nunca publicó esos poemas. A los 17 escribió un poema sorprendente, El barco ebrio, y se lo llevó a su amigo Paul Verlaine. Y precisamente aquí tenemos un fragmento de El barco ebrio. He visto archipiélagos siderales con islas, cuyo cielo en delirio se abre para el que boga. Son las noches sin fondo donde exiliado duermes, millón de aves de oro, oh futuro vigor. En fin, mucho he llorado, el alba es lastimosa, toda la luna es atroz y todo el sol amargo, áspero. El amor me hinchó de calmas ebrias, que me quilla reviviente, que me pierda en el mar. Si deseo alguna agua de Europa, está en la charca negra y fría, en la que en tardes perfumadas un niño acurrucado en sus tristezas suelta un barco leve, cual mariposa de mayo. Ya no puedo, oleada, inmerso en tus molicies, usurparle tu estela al barco algodonero, ni traspasar la gloria de banderas y flámulas, ni nadar ante el ojo horrible del pontón. Su obra está influenciada, como ya había mencionado Alejandro, por Baudelaire, por sus lecturas sobre el ocultismo y su preocupación religiosa, su exploración sobre el inconsciente individual y su experimentación con el ritmo de las palabras que emplea únicamente por su valor evocativo y que marcaron el tono del movimiento simbolista e impresionaron tanto a Verlaine, que animó al joven poeta a trasladarse a París, y se inició entre ellos una amistad que se transformó en una tormentosa e inestable relación que duró de 1872 a 1873. Viajaron en esa época juntos por Inglaterra y Bélgica. El propio Víctor Hugo alguna vez llamó a Rimbaud el Shakespeare niño. ¿Qué comparación? O sea, lo estaba alabando por su forma escritural a esa edad. Para marzo de 1872, las provocaciones de Rimbaud, que cuenta ya con 17 años, comienzan a causarle problemas. El joven poeta llevaba una salvaje vida disoluta, de vagabundo, embriagado de ajenjo y hachís. Así escandalizó la élite literaria parisina. Rimbaud y Verlaine se encontraron por última vez en 1875 y antes de marcharse, Rimbaud le encargó a Verlaine sus manuscritos, especialmente los de las Iluminaciones. Pero para entonces Rimbaud ya había abandonado la escritura y había optado por una vida estable de trabajo, como nos comentaba Alejandro. Y en 1884 dejó ese trabajo y se transformó en mercader, cuentatropista en Harar, en la actual Etiopía. Hizo una pequeña fortuna como traficante de potos, hasta que en su rodilla derecha se desarrolló una dolencia que primero se diagnosticó como artritis y luego del tratamiento se le diagnosticó como una sinovitis y finalmente degeneró en un carcinoma. Tuvo cáncer de rodilla entonces, nuestro querido poeta. Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron esa pierna. Sí. Terrible. Sí, Carlos. Yo quisiera incluir aquí que tal vez es precisamente Rimbaud, dentro de los poetas malditos, el que mejor personifica esa búsqueda de sentido frente al tedio del que hablábamos ahorita en el inicio del programa.
básicamente porque cuando uno rastrea la biografía de Rimbaud se da cuenta que hizo de todo. Fue artista de circo, fue preceptor, trabajó como desembarcador en un puerto, traficó marfil, cultivó el café, organizó una exploración en África en algún momento, e incluso se ha escrito en algunas biografías que llegó a tener un harem, pues, obviamente con muchas mujeres y demás. Que era sui generis, como él, ningún otro, ¿no? Dice Andrés Hoyos, que es uno de los traductores de Rimbaud y de Verlaine en nuestro país, que Rimbaud tenía un poco digamos la condena de la mujer de Lot, y era que no podía mirar atrás. Entonces siempre tenía que olvidarse de lo que había hecho en su momento. Si fue poeta, pues eso quedó en el pasado, y si fue después desembarcador, eso iba quedando en cada momento. Siempre tenía la mirada al frente, y eso hizo que las esperanzas que tenían muchos críticos y el mismo Verlaine de que fuera su pupilo, y en que entre los dos se encargaran de pronto de transformar la poesía francesa, aunque lo hicieron obviamente, tuviera, digamos, que quedarse en una... De continuar ese trabajo. Claro, seguramente si hubiera ido por una sola línea hubiera sido magistral, todavía más de lo que fue. Más de lo que fue. Decía Rimbaud que la moral es la debilidad del cerebro. No solo Rimbaud tuvo influencias en la literatura, también en la música, y el arte es amplia, ¿no? Por ejemplo, André Breton de los surrealistas es influenciado por Rimbaud, Henry Miller, Anais Nin, Pier Paolo Pasolini, Jean Jarmusch, Alejandro de Michel, Hugo Pratt, Patti Smith, la cantante que habíamos tocado. La que tocamos en el programa de rock, la poesía del rock. Sí. Igual Jim Morrison, También. Luis Alberto Spinetta, bueno, y muchos más, Bob Dylan. Los nadaístas colombianos también fueron influenciados por las obras de Rimbaud, a pesar de que los escritos de los nadaístas son un poco diversos, pero Sí. se nota su influencia. Tienen, tal vez, bueno, el trabajo de los nadaístas tiene tal vez más influencia del existencialismo que de la poesía simbolista, aunque obviamente en el trabajo de la poesía y de la métrica libre y de esto sí tiene que haberlo. Bueno, dice: antaño, si recuerdo bien, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vinos hacían torrentes. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré acerba y la injurié. Me armé contra la justicia y escapé. Oh hechiceras, oh miseria, oh aversión, es a ustedes solamente a quien confié mi tesoro. Logré diluir en mi espíritu toda esperanza humana, sobre todo júbilo. Para estrangularlo hice el salto cauteloso de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder la culata de sus fusiles mientras perecía. Llamé a los flagelos para ahogar con arena la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me revolqué en el barro, me sequé con el aire del crimen, aposté con la locura, y la primavera me brindó la risa repugnante del idiota. Pero cuando estaba casi por decir adiós, resolví buscar la llave que me abriera las puertas del festín antiguo, donde quizás recuperaría el apetito. La caridad es esa llave. Esta afirmación comprueba que estuve en un sueño. Permanecerás como una hiena, etc., exclama el demonio que me corona con duermevelas tan amables. Consigue la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah, he tenido demasiado. Pero querido Satán, se lo suplico, tenga la pupila menos irritada, y esperando esas vilezas que se retrasan, para usted que ama en el escribir la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, le arranco algunas hojas ominosas de mi carnet de condenado. Esta obra, Una temporada en el infierno, está fechada por el propio Rimbaud en abril-agosto de 1873 y fue concluida en una granja de La Roche. Existe un marcado contraste entre el nivel alucinógeno del segundo capítulo del poema Mala Sangre y cualquier otro poema de Rimbaud, incluso en los que estaba completamente dominado por el hachís. El tercer capítulo, Noche del infierno, muestra un gran refinamiento en su sensibilidad. Hay dos partes del capítulo cuarto que aplican este refinamiento para narrar sus confesiones personales y profesionales. Finalmente, a la edad de 19, Rimbaud empieza a pensar en su futuro.
El capítulo introductorio que ya vimos de Alejandro sería el resultado de esa fase. Y yo no me imagino estar en una temporadita en el infierno. Y más dividido en 10 partes, ¿en qué momento acaba uno? Ya que decía, Sí. yo debería tener un infierno para mi cólera, un infierno para mi orgullo y el infierno de las caricias, un concierto de infiernos. Sí. Entonces, este poema está dividido en 10 partes. Cada una se diferencia marcadamente de las otras por aspectos tales como el tono o la comprensión narrativa. Tiene una introducción, resume la condenación del narrador e introduce la historia como páginas de un diario de condenado, según algunos críticos, escrito a posteriori una vez terminado el poema. Ya ha trabajado sobre el poema. El segunda parte es Mala Sangre. De mis antepasados galos tengo los ojos azul pálido, el cerebro pobre y la torpeza en la lucha. Me parece que mi vestimenta es tan bárbara como la de ellos, pero yo me unto de grasa la cabellera. Los galos fueron los desolladores de animales, los quemadores de hierbas, más inectos de su época. Les debo la idolatría y la afición al sacrilegio. Oh, todos los vicios, cólera, lujuria, sobre todo mentira y pereza. Siento horror por todos los oficios, maestros, obreros, todos campesinos innobles. La mano en la pluma equivale a la mano en el arado. ¿Qué siglo de manos? Yo jamás tendré una mano. Además, la domesticidad lleva demasiado lejos. La honradez de la mendicidad me desespera. Los criminales asquean como castrados. Yo por mi parte estoy intacto y eso me da lo mismo. Pero ¿qué es lo que he dotado a mi lengua de tal perfidia? ¿Para qué hasta aquí haya guardado y protegido mi pureza, sin siquiera servirme de mi cuerpo para vivir? Y más ocioso que el sapo, he subsistido donde quiera. No hay familia en Europa que no conozca. Hablo de familias como la mía, que todo se lo deben a la Declaración de los Derechos del Hombre. He conocido cada hijo de familia. Mala Sangre habla de las raíces galas del narrador y de su influencia en la moralidad y su estado de ánimo. Este capítulo es la puerta a los 3 fracasos de Rimbaud que serán descritos más adelante. La tercera parte, Noche del Infierno, describe el momento de la muerte del narrador y de su entrada triunfal al infierno. Decididamente estamos lejos del mundo. No hay más sonidos, mi tacto ha desaparecido. Ah, mi castillo, mi Sajonia, mi bosque de sauces, esas tardes, las mañanas, las noches, los días, pero qué fatigado estoy. Debería tener mi infierno por la rabia, mi infierno por el orgullo y el infierno de la caricia. Un concierto de infiernos. Que había dicho Ricardo. Muero de cansancio, es la tumba, voy hacia los gusanos. Horror de horrores, Satán farsante, tú quieres disolverme con tus encantos, yo reclamo un golpe de tridente, una gota de fuego. Ah, remontar la vida, echarle un ojo a nuestras deformidades y ese veneno, ese beso 1000 veces maldito, mi debilidad, la crueldad del mundo, mi Dios, piedad, escóndeme, me siento demasiado mal, estoy escondido y al mismo tiempo no lo estoy, es el fuego que se reaviva con su condenado. Todos, bueno, es que con qué palabras ya se trata de decir algo sobre algo que de por sí ya es muy, muy profundo y muy impactante, ¿no? Bajo no sé si ustedes de pronto han leído las páginas intermedias del retrato del artista adolescente de Joyce, en el que él describe el infierno tal y como se lo habían a su vez descrito a él cuando estudió en su niñez en un colegio religioso. Y tal vez son las páginas en donde se describe con mayor sensibilidad, pero también con un miedo y con una expectativa muy cruel la vida del infierno. Claro, y también tuvimos, como lo narraba Dante Alighieri. También, ya con todos sus niveles y con toda la... Sí. En Alquimia del Verbo, el narrador nos explica sus antiguas teorías estéticas
y las muestra como falsas esperanzas y sueños rotos. Contiene muchas secciones en verbo. Aquí también Rimbaud nos dice: inventé el color de las vocales, A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde. Ajusté la forma y el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos me enorgullecí de inventar un verbo poético accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Reservaba la traducción. Fue primero un estudio, escribía silencios, noches, anotaba lo inexplicable, fijaba vértigos. Nos da como una clave para escribir, ¿no? Como lo hacía él. Y ahora nos pasamos a la canción Desde la torre más alta. Que tal vez es uno de los poemas más bonitos, más lindos, ¿no? De la parte de este libro. Canción de la más alta torre. Que venga ya el tiempo en que me enamore. Tanta paciencia tuve que todo lo he olvidado. Temores y dolores al cielo se han volado y la malsana sed mis venas ha nublado. Que llegue el tiempo en que se quiere, tal como una pradera entregada al olvido, en que incienso y cenizas creciendo han florecido bajo las sucias moscas y su feroz zumbido. Que llegue el tiempo en que enamore. Y en el siguiente nos dice: hambre. De la tierra y de las piedras yo almuerzo siempre con aire, hierro, carbones y peñas. Hambres mías, girad, hambres, cruzad el prado de sonidos, atraed el veneno alegre de los lirios, comed los cascotes rotos, piedras de vieja iglesia, guijas de antiguos diluvios, panes sueltos en grises glebas. Esta ya, la séptima, ya es un poco explicativa, pero mediante la narración de un fallido intento por escapar del infierno, el narrador nos muestra el fracaso de sus teorías filosóficas y religiosas, como ya había hecho en la sección anterior con sus teorías estéticas. Qué triste tener uno que reconocer que todo lo que se había figurado y se había formado ya no tiene ningún piso. Sí. Usted que es filósofo, explíquenos esa parte, por favor. Bueno, de alguna manera nos habíamos acercado cuando hablamos de Baudelaire un poco a ese concepto del vacío existencial y de la no realización de las expectativas que tenemos y de los sentidos. Tal vez lo mejor que pudiese hacer el hombre, al menos bajo la perspectiva de lo que es la poesía simbolista, sea renunciar justamente a que se encontrara un sentido, o que ese sentido, por lo menos en este mundo, no es posible, porque es justamente el choque de esas correspondencias que parece que no se encuentran aquí. Tal vez esa sea Y en la octava ya es la imagen del relámpago. Sí. Esta corta sección es también un poco confusa y posee un tono fatalista y resignado. El relámpago aparece como la única luz que ilumina el infierno en donde se encuentra el narrador. Parece que entonces las llamas del infierno no lo alumbran aún, lo queman solamente. Y la novena parte es el mañana. Aquí se relata la salida del narrador del infierno. El poeta concluye su estadía en el infierno y se muestra como una luz al final del túnel. ¿No tuve yo alguna vez una juventud amable, heroica, fabulosa, como para escribirla en hojas de oro? Demasiada suerte. ¿Por qué crimen, por qué horror he merecido mi actual flaqueza? Vosotros que pretendéis que las bestias exhalen sollozos de pesar, que los enfermos desesperen de los muertos. Tratad de relatar mi sueño y mi caída. Por mi parte no puedo explicarme mejor de lo que hace el mendigo con sus continuos pater y aventaria. Ya no sé hablar. Sí, eso es el infierno definitivamente, mirándolo desde ese punto de vista, es una pesadilla. Terrible pesadilla. Pero diría yo que es una temporalidad, Alejandro, el infierno en ese caso. Sí, dependería de dónde lo tomemos nosotros. Si lo tomamos como lo habíamos admitido antes con Jean-Paul Sartre, que el infierno son los otros o está en uno mismo, no podría escaparse de eso, porque el infierno constituiría nuestro propio
nuestro propio ser, pero si admitiéramos la idea del infierno que está más allá, tal vez pudiese, al menos hipotéticamente, caber la posibilidad de escapar de él, que tal vez un poco lo que muestra aquí. Pero si nosotros reconocemos que en el primer poema ha dicho, entrego estas hojas de mi carnet de condenado, pues entonces en el fondo pues ya se reconoce a él mismo como alguien que no tiene la posibilidad de salir, así como en la misma dedicatoria de Baudelaire en Las Flores del Mal dice, dedico a Gautier estas flores enfermizas, o así como Verlaine dice en el primer poema de los saturninos también, nosotros los saturninos estamos condenados por lo maligno. Y ya entrando en esta línea, la parte final, entonces nos queda apenas el número. Adiós, el adiós del programa y el adiós de Rambo. Esta sección alude a un cambio de estación del otoño a la primavera. El narrador parece haberse hecho más seguro y más fuerte tras su viaje en el infierno. Si la nueva hora es por lo menos muy severa, pues yo puedo decir que alcancé la victoria. El rechinar de dientes, los silbidos de fuego, los suspiros pestilentes se moderan, todos los recuerdos inmundos se borran, mis últimas añoranzas se escabullen, celos de los mendigos, de los bandoleros, de los amigos de la muerte, de los retardados, de toda clase. Si yo me vengara condenados, hay que ser absolutamente moderno. Bien, y ya le damos un agradecimiento a Alejandro Jiménez por su participación. Bueno, no te desconectes de Expresión Estéreo. Esto es www.expresionestereo.com, la radio joven, la radio dinámica, la radio que te acompaña.